Hola a todas, estamos en el cuarto podcast de arte, que es un programa nuevo que comenzamos para tener conversaciones más largas con invitadas que creemos que vale la pena escuchar sus puntos de vista. Hoy estamos con Torri Villa. Hola, hola. Escritor, crítico de arte, curador, muchísimas cosas. Y hoy hablaremos justamente de esta multiplicidad de roles que Torri Villa ha jugado dentro del campo de arte. Y me gustaría comenzar preguntándote, tú a ti mismo te describes como escritor, creo que es escritor cultural, escritor de arte, pero yo acabo de mencionar como todos estos roles que cumples y yo creo que en el arte estamos muy acostumbradas a presentarnos a nosotras mismas porque una semblanza es como lo típico que te piden para absolutamente cualquier cosa. Entonces quería saber, obviamente responde algo a esta decisión de todo lo que haces, no presentarte, por ejemplo, como curador y crítico e historiador, sino simplemente como escritor. Sí. Me gustaría saber a qué se debe. Sí, bueno, muchas gracias, Baby, por la invitación. Es un gusto poder sentarnos a platicar también con más tiempo sobre lo que hacemos y sobre este extraño mundo del arte. Y tu pregunta es muy buena, o sea, para mí sí ha sido, entre mi formación y entre mis trabajos, ha sido pensar cuál es el punto en común y qué es lo que determina también como mi relación con esta práctica, que no solo es profesional, sino para mí también es una práctica sensible, es una manera de relacionarme con el mundo, es un proyecto también intelectual, es un proyecto de investigación, y el punto en común en eso es la escritura. Y yo justo me presento como escritor porque creo que hay una labor como que podemos ir haciendo como escritores de conexiones, de comunicación, de narración, de interpretación y de sentido. Para mí también una de estas cosas es entonces cómo juego desde el papel de escritor con empezar también como a yo mismo cuestionar ese mismo papel. Entonces, por ejemplo, mi trabajo con Débora Castillo como editor y como colaborador y como curador de algunos de sus proyectos ha sido también pensando críticamente en cómo se relaciona un artista y un curador, un artista y un editor de un libro y un artista del que se trabaja. Entonces, lo que se queda ahí en común es ese trabajo de escritor. A mí también me interesa mucho justamente el performance desde hace unos años, como crítico, como historiador del arte, pero también como escritor. Y ha sido esta idea de, bueno, un escritor entonces que no se queda con la escritura como una actividad intelectual, sino que la escritura la transforma justamente en una práctica sensible. Entonces, ¿cómo conectamos con audiencias nuevas? ¿Cómo traemos la escritura al espacio? ¿Cómo hacemos visible la escritura? ¿Cómo hacemos visible también nuestros cuerpos en esa escritura? Entonces, que la escritura no es algo que se produce así, simplemente como en el aire, sin relación, sin contexto, sino que se produce de manera un poco, aunque suene cursi, viva, y que encuentra a su audiencia también teniendo contacto cuerpo a cuerpo con esa audiencia, teniendo un tipo de relación con esa audiencia, pensando también incluso en dispositivos diferentes para comunicar con esa audiencia. Entonces, cómo un escritor puede abordar una campaña para un libro, cómo un escritor puede abordar audiencias digitales, cómo un escritor puede abordar una audiencia universitaria o una audiencia hiperespecializada, crítica, de un panel de expertos. Entonces, para mí ha sido como entender esa práctica, entenderla también desde el performance, entenderla también desde el cuerpo y entenderla incluso desde eso, pensando incluso en la propia parodia de lo que significa ese lugar y en la propia reconstrucción del campo de la escritura, que ya no estamos buscando al escritor como el faro moral de la sociedad y a quien le preguntamos de todo, sino al escritor desde estas nuevas reconfiguraciones del campo, que creo yo que tiene que ver más con una práctica creativa, con una práctica sensible, con una idea de abrir el horizonte de la imaginación, con una idea también de cómo hacemos esas conexiones inesperadas, interpretaciones inesperadas, y cómo conectamos también un poco con esa cosa un poquito quizás más trascendental de la escritura, de reunirnos a escuchar historias y a entendernos a nosotros mismos en esas historias. Y así eso es comunidad y eso es reunión. Entonces me interesa mucho esa palabra porque, bueno, también justo viene que el centro de mi práctica ha sido la escritura, pero yo lo he tenido que cambiar también. Yo antes de empezar a trabajar directamente con el performance, con Débora, por ejemplo, yo era más un escritor como una práctica de eso, como intelectual. Y eso se rearmó para mí a partir del trabajo y la colaboración con ella. Entonces yo lo he tratado de justo proyectar y de volver a entender bajo otro paradigma o bajo, digamos, un lugar como más experimental, porque ya no me puedo conformar ni puedo regresar
a quedarme solo en una relación con una computadora y que de ahí se imprima y salga un texto que circula, sino me interesan mucho todos esos lugares de la circulación de la idea. ¿Tú crees que esta definición y cómo entiendes la escritura también tiene que ver con tu formación como periodista? Porque yo me he dado cuenta que la gente de arte, que creo que escribe mejor, tiene formación de periodismo, y por escribe mejor me refiero a algo muy sencillo, es tiene una idea, comunica la idea y el público entiende, ¿no? Los puntos que está haciendo. Pienso, por ejemplo, en Cristian Gómez, que es periodista y también escribe de arte. Pienso en Edgar Hernández, que es periodista y también es crítico de arte. Sí, ¿qué papel crees que ha jugado tu formación como periodista en tu escritura? Sí, yo creo que ahí lo ha determinado mi trabajo periodístico y mi formación en el sentido de entender una audiencia, o sea, de entender para quién escribimos, quién queremos que nos lea, con quién queremos conectar, y no solo pensar en la escritura como un acto personal, digamos, de un poco esta neurosis a veces que tenemos de la escritura de demostrar cierta intelectualidad, de construir un discurso que sea incuestionable o de tratar de desarmar también algo que creemos cuestionable. Entonces yo creo que esos son lugares como válidos de la escritura, pero para mí la comunicación siempre ha sido importante. Y ha sido importante tratar de encontrar esas audiencias y hacernos la pregunta por esas audiencias y también entrar en diálogo antes de publicar, es decir, en el momento en que uno escribe con esa posible audiencia. Yo creo que eso sí ha sido importante para mí, que incluso, bueno, es un cambio también que hemos entendido porque yo empiezo a trabajar como periodista, digamos, bueno, yo empiezo a trabajar como escritor desde el 2008, 2009, ya de manera profesional, justo con la emergencia de las redes sociales. Y eso nos puso en esta pregunta de decir, antes el periodista publicaba y el periódico distribuía y nadie se enteraba ahí uno del otro. Y ahora nosotros también tuvimos que buscar esas audiencias. Tenemos que hacernos la pregunta por esa audiencia, tenemos que buscar otros lugares porque ya no tenemos como esos espacios tan definidos. Entonces yo creo que sí, que quizás también uno pasa por etapas. Yo a veces, me pasó hace unos años, que murió un artista venezolano y el medio en el que yo trabajaba, Back in the Day, decidió republicar una crónica que yo había hecho y estaba escrita de manera mucho más barroca, de manera mucho más hermética, y no me reconocí en esa escritura. Y yo creo que yo abrazo también esos cambios y esas maneras de replantearnos. Y ahorita para mí es un gran reto, sí, poder comunicar también de otras maneras, que no sea desde la neurosis académica, mis ideas, y el performance también ahí es un lugar, la creación ahí es otro lugar. Entonces sí, yo creo que hay muchas tensiones entre cómo abordamos la escritura desde la filosofía, desde la historia del arte, desde la sociología, porque el arte justo tiene esta ventaja, que es lo que a mí me gusta, que es un gran híbrido, es una gran máquina de muchas piezas, ¿no? Que podemos usar para narrar y para contar cosas o para interpretarlas. Y sí me he dado cuenta que evidentemente colegas que vienen desde la filosofía, que justo a ellos su método lleva a otro lugar. Yo he tenido este debate, yo decía, mira, yo no voy a generar las genealogías filosóficas que genera un filósofo, ese es su trabajo. Pero a mí me preocupa entonces, y tengo herramientas de crónica, herramientas de construcción de escenas, herramientas que sí me gusta incorporar a mi texto. Entonces cada quien tiene su lugar, pero si hay algo muy curioso y ha sido algo que yo he trabajado mucho en mis talleres de escritura, dando mi clase en la maestría de la UNAM sobre escritura para curadores, que nos cuesta mucho asumirnos como escritores. A los curadores les cuesta mucho asumirse como escritores, a los académicos no se asumen como escritores, las filósofas no se asumen como escritoras, y lo que hacemos para ganar dinero, para profesionalizarnos, es escribir. La escritura es el medio de todos estos trabajos de humanidades, digamos. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no asumirnos como escritoras? ¿Por qué no asumirnos como escritores? Y es una conversación que me gusta tener con mis talleristas, por ejemplo. Y decir, sí estamos escribiendo papers todo el día, escribiendo ponencias, textos de sala, textos críticos, ¿por qué no asumirnos de la escritura y entender, y ese es un poco mi trabajo, que hay unas estándares, unas herramientas, digamos, filosóficas para escribir un buen ensayo, pero se nos olvidan las herramientas de oficio de la escritura para escribir un ensayo seductor.
Entonces, ¿por qué no empezar desde la seducción en vez desde la paranoia? ¿Por qué no pensar en el deseo, o la neurosis? Y eso ha sido como un poco mi trabajo, y por eso en lugar de la escritura me interesa habitarlo, y las fugas que ese lugar haga, pues las abrazo, ya sea la parodia, ya sea el performance, ya sea la crítica o la comunicación propiamente dicha, pero entendiendo la escritura como práctica central de ese trabajo. Ahorita tocaste un punto que creo que es central. Mencionabas esta neurosis académica, o básicamente esta necesidad de las personas que se dedican al arte desde, no sé, desde la curaduría, por ejemplo, o desde la crítica, que todos sus textos, a mí me da esa impresión, justamente esta neurosis de tener que demostrar todo el tiempo cierto grado de intelectualidad. De hecho, es algo que yo, tal cual en mi trabajo en Obras de Arte Comentadas, decidí eliminar, y de la forma más directa posible. Tenemos una sección donde le preguntamos a la gente tal cual de cuál fue tu pieza favorita, que es como el pecado más grande en la vida, y hay artistas que tal cual han tenido el problema para contestar eso, porque es como, yo no puedo hablar de qué me gusta, es como, no, porque ese discurso no tiene como ciertas capas de intelectualidad, como no me preguntes eso, o sea, se paralizan ante las cuestiones más sencillas, y ha sido una forma de eliminarlo en mi práctica. ¿Sabes qué? No tengo miedo a preguntar la cosa más básica del mundo, no, o sea, pero te quería preguntar, ¿a qué crees que se debe esta neurosis o esta necesidad de todo el tiempo demostrar cierta intelectualidad? O sea, a mí hay textos que tal cual me parece que no dicen nada, que son como piolines teóricos, como frases súper cursis a nivel de un meme de Piolín, pero pues la salpican con jerga que venga del postestructuralismo, o con jerga que venga del ecofeminismo, y nos esta ansiedad de demostrar intelectualidad, no sé si lo ven como una forma de ganar validación o legitimación en el campo, como, bueno, mi texto vale porque estoy haciendo como todas estas referencias filosóficas hiperbarrocas que nadie va a captar, la prosa más púrpura posible. ¿A qué crees que se debe esta neurosis por demostrar? Pues ahí tiene varias cosas. Yo creo, primero, la formación universitaria nos suele poner allí, o sea, cuando nos enseñan, cuando leemos un texto, a buscar los huecos de ese texto, los vacíos de ese texto, las fallas de ese texto, para nosotros poder criticarlo. Entonces eso no solo genera herramientas de lectura crítica que son buenas y son importantes, sino genera una propia duda cuando la escritora intenta abordar su propio texto, de decir, bueno, la gente lo va a leer buscando dónde criticarme, o buscando dónde parezco más tonto o qué manejo menos. Entonces creo que por ahí hay una. Hay otra cosa que también viene heredada del postestructuralismo, viene heredada, por ejemplo, de la lectura muy Foucaultiana de la historia, que es muy paranoica porque lo que busca es dónde están las estructuras de poder que nos dominan, dónde están las maneras justamente en lo que nos sentimos oprimidos, dónde están las maneras en que el sistema justo se refuerza con la intención de nombrar aquello que identificamos como enemigo para poder nosotros resistirnos a ello. Pero hay otras tendencias, o sea, por ejemplo está John Kopchak hablando justamente de buscar a pasar de una lectura paranoica a una lectura deseante, y hacer que las escritoras se alfabeticen en leer el deseo en la historia. Y a mí eso me parece muy seductor, porque entonces ya no estamos buscando el enemigo o la enemiga, quien nos oprime, sino estamos buscando con quién, bueno, alguien que seduce, alguien que te gusta, como tu pregunta. Entonces tú tratas de cómo me acerco a este objeto, o a esta historia, o a este artista, o a esta obra, si me genera atracción, si quiero yo dialogar con eso de otra manera, táctil, sensible, estética. Entonces creo que sí pasa mucho en nuestra formación que tenemos mucho miedo a equivocarnos también, porque yo se los digo también a mis talleristas, lo que pasa con los escritores, con las escritoras y los escritores, y escritoros también, es que nos equivocamos frente a mucha gente, pero nos vamos a equivocar. Pero tenemos la ventaja, al contrario de los médicos, por ejemplo, de que si nos equivocamos, no se muere el paciente. Sí. Entonces podemos equivocarnos y podemos retractarnos, podemos cambiar el discurso. A mí me ha pasado también gente que me ha acercado y me ha dicho, te escuché hablando sobre arte latinoamericano en el Carrillo Gil y me enojé muchísimo, porque sentía tu enojo con la historia del arte venezolano, latinoamericano. Yo soy venezolano y tengo ya aquí 10 años en México. Pero te escuché recientemente y tienes otra postura y me reconcilié. Eso me lo dijo un artista hace poco. Y yo le dije, oye, gracias por comentarme esto, es interesante, pero justamente yo lo que puedo hacer
es explicitar todo el tiempo mis corajes, mis enojos, mis divergencias o de dónde hablo, y construir de cara al público eso. Y construir de cara al público significa también construir de cara al público las maneras en que te retractas, las maneras en que tu opinión cambia, la manera en que te abrazas otra forma de abordar la obra. Entonces sí, a mí me toca de pronto leer artículos que digo, oye, esto ya lo siento muy ajeno a mí, como si no lo hubiese escrito yo, como si no fuera yo. Pero ahora, bueno, lo enfrento de otra manera. Y sí creo entonces que valdría la pena jugar más. Yo he tenido estudiantes en mis talleres, sobre todo en la maestría de la UNAM, que es un lugar maravilloso porque cada uno son brillantes. Y recuerdo una tallerista que venía de la Escuela de Historia de la UNAM y me decía, yo no puedo escribir en primera persona. Ay, sí. Yo no puedo escribir, yo no quiero. Yo soy objetiva, yo soy neutral. Y yo le decía, mira, tú puedes ser la historiadora que tú quieras. Positivista, neutral, objetiva, construirte a ti como la gran historiadora objetiva. Pero vamos a jugar en esta clase, por un momento. Vamos a hablar en primera persona y vas a decir yo, creo, yo siento, yo... Es un juego. Luego tú decides, o sea, ¿qué quieres ser? Entonces creo o al menos esa también luego es mi postura, como juguemos también con el texto, relacionémonos con la obra de una manera no sensible y aprendamos también justo que a veces el cuerpo es capaz de entender cosas antes que la mente. Y necesitamos el cuerpo viviendo la experiencia de una instalación, de un performance, aunque esa experiencia sea incomprensión, cringe, aburrimiento, que tu cuerpo sienta cosas que tu mente no es capaz de procesar o no quiere procesar y que luego 3 o 4 días después te caiga el 20. También tenemos una cosa de que y las redes contribuyen a eso, de que queremos entender todo en 3 segundos, en que ChatGPT nos dé el resumen. Y resulta que a veces está bueno no entender, a veces está bueno aburrirse, a veces está bueno enojarse, a veces está bueno sentir estas cosas y darte la oportunidad a ti mismo de entenderlo 2 meses después, 3 meses después, con otra conversación, con otro texto. Entonces yo creo que ahí es la oportunidad también de bajar también nuestras defensas y relacionarnos con el arte de esa manera. Que luego, bueno, también viene la idea de que como en todo estamos en un ambiente profesional de competencia. Entonces quiero a veces ser más inteligente, más clara, más agudo que el que siento que es mi competencia y por eso me quiero destacar. Entonces eso es natural que suceda. Pero bueno, la verdad es que también a mí me gustaría que pudiésemos entender, o ha sido una de mis apuestas, la escritura, sobre todo la colaboración y la creación, no como yo yo gané una beca para quitártela a ti, sino, bueno, yo en este momento entré en la idea curatorial de un equipo y que cuando ganamos espacio o visibilidad no es porque se lo quitamos a otra persona, sino que son justo discursos que pueden empezar a convivir y crear un ambiente de complejidad más interesante. Ahorita que mencionabas de la dificultad de esa historiadora para hablar de poner el yo, a mí me pasó lo mismo en la maestría. Y me acuerdo que una maestra me dijo algo que tenía muchísimo sentido. Me dijo, oye, no todo lo que escribas va a caber en una cédula de una obra. Es como, por favor, relájate. Y también eso ha sido parte como de mi trabajo como agente del arte. Yo sí pongo muchísimo me parece, pienso, el yo, pero eso da la apariencia que tu texto es menos sólido, ¿no? Porque suena diferente como, yo creo que las escritoras de arte necesitan aprender estas herramientas, es decir, las escritoras de arte necesitan aprender estas herramientas. Sí, o sea, también creo que metemos mucho el yo, quitamos el yo porque le da una apariencia como de más contundencia a un texto, pero detrás de cada texto hay una subjetividad, hay una persona que lo está escribiendo, entonces el ejercicio de meter el yo siento que más personas lo deberían hacer. Es que sí, o sea, es súper liberador. Y quería hablar sobre un texto que escribiste el año pasado que se llama La diferencia es tendencia, en el que a partir de una exposición, la exposición Sembrar la Duda, en el Museo del Banco de la República en Bogotá, en Colombia, analizas esa exposición que era así como, ahorita tú nos puedes decir más sobre el texto, pero como para el público así grosso modo,
era sobre una exposición de arte, como de obras de arte desde pueblos originarios. Bueno, es que no eran únicamente artistas de pueblos originarios, que eso es lo interesante, ¿no? Que muchas veces cuando se hacen este tipo de exposiciones es de que la artista tiene que ser, ¿no?, de este pueblo originario, y aquí era más amplio. Pues había, por ejemplo, Antonio Caro, que obviamente no es de ningún pueblo originario. Había, creo que un fotógrafo español que también, o sea, no nada que ver, sino que fotografiaba, ¿no?, en esas comunidades. Y abordabas varias cosas. Ahorita te hago ya como preguntas del texto, pero no sé si nos puedas contar, como para el público primero tenga como esta idea general, sí, claro, de qué era el texto, antes de abordarlo. Sí, el texto también justo se basaba como a partir de la lectura que yo había hecho de los escritos críticos con respecto a la Bienal de Venecia. Porque estaba en la Bienal de Venecia, estaba esta propuesta justamente de extranjeros en todas partes, que es la curaduría de Adriano Pedrosa, que era traer bajo la idea de extranjero a las identidades, digamos, disidentes de alguna manera de la hegemonía. Entonces, dentro de esta idea de idea de extranjero, se incluían las diversidades sexuales, las diversidades también justamente de nacionalidades, la tensión sur global, norte global, y todo se agrupaba justamente a esta idea de extranjero. Yo no fui a la Bienal, pero empecé a leer muchas críticas con respecto a este tipo de conceptualización. Y es algo entonces que yo también veo de pronto a veces en México y en América Latina, en cómo también la idea en cómo se pone, digamos, la biografía del artista como justificación de su discurso o de su obra de arte. Es decir, haga lo que haga un artista, está bueno porque pertenece a cierta comunidad, porque se define desde una identidad por su color de piel de cierta manera o lo que sea. Y yo creo justamente que el arte es capaz o tiene también el deber necesariamente de cuestionar esas mismas categorías para proponer estos discursos críticos que queremos hacer. Entonces, entendiendo un poco esta primera oleada de textos críticos con respecto a la Bienal, y entendiendo cómo el que me pareció a mí un ejemplo maravilloso, que fue esta exposición en Colombia, que sí pude ir a ver, que justamente hablaba sobre las representaciones y la construcción de lo indígena en Colombia a partir de esas diferentes miradas, que tenía que ver con un escultor español, que tenía que ver con artistas conceptuales de los 70 en América Latina, que tenía que ver también con artistas que pertenecen a estas comunidades. Entonces yo decía, bueno, aquí hay una manera de hacerlo que me parece interesante, y hay también un gato que viene a visitarnos, aunque no se vea, Elote, está haciendo su entrada triunfal desde su diferencia felina. Entonces, bueno, yo digo, aquí me parece muy seductor la manera en que lo están proponiendo, porque no estamos limitando a la pertenencia o no identitaria o a la biografía, elementos biográficos de un artista. Fue para allá, vino allá, o sí puede hablar de ciertas comunidades porque pasó allí 3 meses, 6 años, 1 año. Sino estaba un área de sentido, que es la representación de las comunidades indígenas y de las diferentes culturas indígenas que conviven en Colombia, que es un país con una riqueza enorme en ese sentido, y ver cómo esas miradas se cuestionaban una a otra, y desde una propuesta curatorial también muy compleja, desde una colectividad también de miradas. Entonces yo digo, bueno, aquí estamos viendo una manera muy radical de traer este discurso, y sin embargo seguimos viendo entonces para mí cierta manera como más tradicional, digamos, de verlo, que pone en la identidad del artista la validación de ese discurso crítico, pone en la identidad del artista también incluso el verdadero potencial crítico, antisistema y anticapitalista de su obra, o, que es algo que también me parece a mí absolutamente desaconsejable, que es ver al artista como el cuerpo de todas las opresiones. Entonces sentir que el artista es ese lugar donde yo voy a entender, porque atraviesan su cuerpo todas las opresiones y es capaz de ponerlas, de representarlas en escena, y entonces allí nosotros sentir proximidad hacia los que sufren, proximidad hacia la opresión. Y eso justo me parece que es una tendencia contemporánea que está instrumentalizando los discursos de la disidencia, como por ejemplo las campanitas de... No, mentira. Es importante incorporar nuestra discusión con nuestro lugar de enunciación, que es la Ciudad de México.
justamente lo que mencionas de tu texto que aborda pues los textos que hubo sobre la Bienal de Venecia, eso es algo que yo noté el año pasado. La Bienal no tuvo una buena recepción, no hubo buenas críticas. Tú pones los textos de Natalia Magluf, de Nicolas Bourriaud, pero hubo varios que coincidían con lo mismo y empezaron a cuestionar justamente esta forma de entender el arte únicamente a través de la biografía, del cuerpo y de la identidad de las artistas. Yo me atrevería a decir que el año pasado hubo un quiebre y comenzamos a ver este tipo de textos que no es que antes no se hubieran visto, pero antes eran mucho más como desde una postura boomer de es que ya no se puede decir nada o ahora quieren que todos los artistas sean gays, ese tipo de comentarios que pues no tienen un peso, o sea, esos argumentos. Pero el año pasado yo vi textos bien elaborados como el tuyo que empezaban a cuestionar eso y a mí se me hace importante que haya sido a raíz de la Bienal de Venecia, que es pues el evento de arte, si no es el más importante, uno de los más importantes, y que en cierta medida pues es un termómetro de cómo está el arte ahorita y que se esté cuestionando con argumentos sólidos como todas estas posturas identitarias. ¿Tú sí sientes que el año pasado tuvimos este punto de quiebre? ¿Crees que ya son discursos que se empiezan a cuestionar o cómo estás viendo? ¿Crees que estamos en un cambio cultural? Yo creo que sí hay un movimiento, un desplazamiento hacia otro tipo de discursos por varias razones. Pero yo me voy a tomar como un segundito para dar un pasito atrás también. Esto tiene que ver mucho también con esta noción de la autonomía del arte, que cuando hablamos de la autonomía del arte, eso, solemos creer que es el artista escondido de la sociedad y pintando en un cuadro en su poder. Pues yo creo que vale la pena como regresar a entender este punto que es la autonomía del arte. Entonces, durante mucho tiempo en el siglo XX lo construimos y en el XIX también, como que el arte sucedía en un espacio autónomo de su función económica, de su función para la sociedad, digamos, y que el artista podía como expresarse de manera autónoma en ese sentido. Pero hay algo que también es importante recordar del arte, que también es heterónomo, que quiere decir que depende de dinámicas, por ejemplo, económicas y de mercado, y que es una contradicción viva, y es una contradicción además que no se resuelve, no la vamos a poder resolver. Entonces, en esta genealogía de la autonomía, digamos, ahí hay un entendimiento muy interesante, por ejemplo, en América Latina. En América Latina tenemos un nacimiento del arte conceptual en los años 70, como un arte asociado a las militancias de izquierda, en resistencia a los gobiernos dictatoriales de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de esa oleada de gobiernos dictatoriales de derecha militares. Entonces, para nosotros, el arte contemporáneo en América Latina surge asociado a la militancia de izquierda, surge a una militancia también justamente cuestionadora de la hegemonía del sistema. Entonces nosotros entendemos muy diferente a como por ejemplo el arte conceptual norteamericano, que tenía más que ver con trucos de lenguaje, que tenía que ver más con un hermetismo sí, de la forma. Y acá no, acá lo vemos exactamente como militancia de izquierda, como militancia política. Entonces, claro, en América Latina, justamente esta manera en que entendemos la relación entre arte y sociedad siempre está casado con una militancia particularmente de izquierda en este caso. Entonces, solemos verla como desde ese lente históricamente, pero ese cuestionamiento también ha empezado a variar. Entonces, por ejemplo, esa es una de las ideas, para mí, que soy investigador también del arte venezolano, mientras América Latina en los 70 estaba en dictadura, Venezuela era una democracia. Y el arte conceptual en Venezuela, las prácticas conceptuales, si no queremos darle ese nombre que parece muy gringo, estaban asociadas a otro tipo de militancias, que era más bien con el sentido del humor, más bien con unas prácticas que justamente no se identificaban con la izquierda en Venezuela, pero tampoco se identificaban evidentemente con la derecha. Entonces ahí hay otro discurso. Entonces estamos entendiendo otras maneras de cuestionar ese discurso que una sola visión. Entonces yo creo que eso es un poco lo que pasa hoy. Hoy solemos entender en la escena del arte contemporáneo en América Latina que la práctica política, si no está asociada a la militancia de izquierda, no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente contestataria, no es lo suficientemente todo lo que queramos crítica que sea. Aparte de nuevas tendencias, como son las nuevas epistemologías, como entender también los indigenismos, la decolonización, todo esto que son también justo tendencias de alguna manera, teóricas, con trabajos complejos, con trabajos profundos, pero sí son discursos que se ponen más o menos en tendencia.
Entonces, entendiendo como esa genealogía, digamos, de la autonomía y de la heteronomía, es decir, de la dependencia del mercado también a dinámicas capitales, y entendiendo también el momento político en el que estamos, en el que el capitalismo ha acelerado enormemente su abstracción, su financiarización. Entonces estamos en un momento en el que justo el valor se construye de otra manera que tradicionalmente, como bueno, tomo materia prima, la reconstruyo y la vendo más cara y me apropio del trabajo de los trabajadores, si entendemos el análisis clásico materialista. Yo creo que ahí estamos en un momento justo en el que entonces ese discurso artístico tiene potencial de redefinirse. Y a mí me parece algo, sí, que ahorita tenemos que enfrentar de manera indudable, es que tenemos un auge de la derecha también en los Estados Unidos, en América Latina con Milei. Hay discursos muchísimo que vienen justo desde un lugar que están defendiendo el supuesto la libertad de expresión, que sabemos que en muchos casos no es sino la libertad justamente para poder articular discursos de odio, que tenemos la decisión en Meta de quitar, digamos, muchas de las restricciones justo al discurso en favor de las diversidades. Y vemos ese momento político y vemos por otro lado un momento político de quizás una izquierda también atada en el discurso identitarista, por ejemplo. Otra vez, con las políticas de la identidad. Entonces, en ese contexto y viendo dos últimos encuentros de arte internacionales, como fueron la última Documenta y como fueron la última Bienal de Venecia, donde quizás pareciéramos, y por las críticas, y pueden remitirse al artículo como para verlas también, estar en ese momento de agotamiento. Yo quisiera encontrar un momento, o siento que es una oportunidad para encontrar un momento en el que el arte no esté convencido de su verdad. Porque a mí hay algo justamente en lo que tengo muchos problemas para lidiar con el momento del arte contemporáneo, es que se transforme en una pedagogía de la opresión y del oprimido. En el que tú, baby, me tengas que decir a mí qué me oprime, por qué, y cómo debo sentirme yo al respecto y cómo debo además yo resistirme a esa opresión según cierto canon de discurso. Entonces yo creo que el arte es lo que llega a ser arte, entonces todo puede llegar a ser arte. Pero a mí este discurso yo creo que es muy condescendiente. Entonces yo creo que es una oportunidad en que entendamos que si el arte está convencido de su verdad, es ideología. Y está bien, hay gente que le interesa el arte como una herramienta ideológica y es un discurso necesario y es importante y está asociado a los activismos y tiene una tradición además histórica en América Latina. Pero yo creo que el arte tiene también otra posibilidad y es justo desestabilizar ese entendimiento de verdad. Es justo replantear nuestros sentidos con la historia, con el presente y con lo que sucede, con el poder, con la opresión también. Entonces, si hay una capacidad que tenemos de no estar convencidos de nuestra verdad y no transformarnos en evangelistas de la opresión y del poder y de esta lectura paranoica, podemos encontrar otros espacios y a mí ese es el momento en que me interesa de movimiento, de quiebre, de este breaking point que tú estás viendo, en el que podamos otra vez convencernos de no tener la verdad sobre cómo debemos reaccionar ante la opresión y por qué y cuáles son esas pedagogías y cómo encontrar maneras más justas de relacionarnos según el canon de discurso en ese momento, sino darle la oportunidad a la desestabilización, darle la oportunidad a la opacidad, darle la oportunidad a la seducción, darle la oportunidad a lo turbio también, darle la oportunidad a las emociones, darle oportunidad a otras construcciones que no están necesariamente aquí para convencernos de ponerle cara a nuestra opresión y a nuestro enemigo o nuestra enemiga, sino a construir el arte justo como ese lugar, como una manera de pensar, que yo creo que es algo muy importante. Y si nos atendemos también a la teoría crítica, por ejemplo, que a mí me parece todavía muy seductora y muy aguda en su análisis de las relaciones entre condiciones materiales, entre el mercado y entre el arte se puede convertir en la forma más radical de pensamiento. ¿Y por qué es una forma radical de pensamiento? Porque es desde la sensibilidad, desde el estremecimiento, desde el cuerpo puesto en un lugar donde se siente desestabilizado, donde no entiende la polaridad norte o sur, sino más bien construye una multipolaridad, construye otros lugares. Entonces creo que es un momento, porque viendo entonces este avance de la supuestamente libertad de expresión, que ya sabemos los bemoles que eso tiene cuando la derecha toma ese discurso, donde había
por mucho tiempo la izquierda intentó justo escudarse en la idea de lo políticamente correcto, entonces la derecha tomó supuestamente lo políticamente incorrecto de su lado. ¿Cómo podemos desarmar esas narrativas y contranarrativas para introducir multiplicidades? Para introducir un lugar donde no nos digan exactamente qué pensar, sino nos acompañen a pensar de forma radical. Y yo creo que ahí sí va a haber un lugar donde, bueno, fíjate, es un movimiento en que quizás también tengamos que empezar a cuestionar nuestro relacionamiento con las redes, con ese tipo de comunicación, con la indignación como emoción única de las redes sociales y la emoción más politizada de las redes sociales ahorita parece la indignación. Y si no lo es así, y si justo la indignación es lo que nos mantiene adictos al consumo de contenido, y más bien hay otros lugares donde ese discurso aparece y el arte se puede transformar en ese lugar, que no sea de nuevo un evangelio, que no sea de nuevo la nueva cartilla moral de lo que debemos o no hacer. Yo creo que eso es muy importante y ese sí es un espacio en el que puede aparecer ahora y en el que necesariamente tendría que aparecer un tipo de arte político que sea político no porque reacciona a una coyuntura y se posiciona ante una coyuntura política inmediata, sino porque se relaciona con su historia, porque conoce las complejidades de la construcción entre historia, entre deseo, entre poder, entre el cuerpo, y que es capaz entonces de movilizar esa conversación. A mí me interesa la genealogía del performance, como la construye por ejemplo Diana Taylor también, que ella dice, en América Latina el performance para nosotros no es la misma operación conceptual que como se construyó en Europa, en Viena por ejemplo, sino tenía que ver con algo ancestral que era socializar un conocimiento en frente de una audiencia con tu cuerpo en acción, que tiene que ver más con la fiesta, que tiene que ver más con el teatro, que tiene que ver más con la pedagogía del encuentro. Entonces, si ese es el performance, es darle sentido comunitario a las cosas, pues ahí hay algo político que se puede relacionar muy bien. Entonces, no me interesa tanto en realidad como crítico y como escritor la historia de opresión de cada uno de los artistas con los que trabajo, sino me interesa la manera en que esos discursos los transforman, los replantean, los complejizan también. Yo creo que el arte también, que es justo una tensión entre comunicación, que hablábamos al principio de redes y lo que hacemos luego como curadores, como artistas, es cómo le damos espacio a la complejidad, cómo le damos espacio a la duda también. Ya está de nuevo ese guiño con la exposición Colombia, sembrar la duda. ¿Cómo la podemos sembrar? Y lamentablemente puede ser que la duda también tenga que ver con no estar seguro entonces de mi enemigo, quién es, porque puede ser que el enemigo esté dentro de mí mismo, o no lo sé. Entonces yo apostaría contigo a ese cambio, a ese agotamiento, y hacia buscar entonces esos otros lugares del discurso donde no estemos convencidos de quién nos está diciendo la verdad, y donde busquemos otro tipo de complejidades, otro tipo de pliegues, otro tipo de encuentros, que también, bueno, tienen que ver con los intereses también de cada artista, ¿no? Pero sí veo como tú, y me complace de alguna manera, como tú, ver críticas que no sean desde el clásico, la clásica crítica de derecha, digamos, que le tiene miedo a la diversidad y que la ve como la amenaza al occidente y a la familia. No. Aquí queremos seguir amenazando el occidente, la familia, esas construcciones hegemónicas. Pero estas críticas justo están viniendo desde sitios mucho más complejos, desde la izquierda también, desde las mismas prácticas históricas en América Latina. Entonces yo creo que pudiéramos escucharlas y empezar ahí a volver a mover esas certezas que teníamos sobre lugares críticos para el arte, que entre ellos está, y perdón que me encadene, la representación también. Le estamos poniendo demasiado peso otra vez a la representación. Queremos que los artistas esos representen adecuadamente una identidad, una disidencia. Pero efectivamente, si quisiéramos estar atentos a la representación, pues nos quedáramos con la dinámica de las redes sociales, de la espectacularización, de la visibilidad. Pero el arte no tiene que ver con la representación. Se tiene que ver justamente con cómo se cuestiona esa idea de la representación, sobre cómo se construye históricamente la representación, cómo se desplaza y cómo el canon se lee de manera productiva, por ejemplo, y se producen otras cosas que no se agotan en la representación. Esa es apenas la superficie. Abajo se están moviendo otras cosas. Entonces, volver a confiar en la representación, además articulada desde una identidad en particular relacionada con la biografía del artista, yo creo que, bueno, es importante, puede suceder. Aquí no vamos a construir tampoco justo una idea moral de lo que debe ser o no el arte,
todo eso convive, pero es momento otra vez de desplazar ese discurso y de poder encontrar otros lugares, porque yo creo que justamente la ascensión de la derecha quiere decir que les está hablando a la gente de una cierta manera en que ya la izquierda no les ha podido hablar. Entonces, ¿cómo le podemos hablar otra vez tanto al público del arte como al público más general? Ya es una pregunta más grande entre esa relación entre la sociedad y el arte. Pero yo creo que desde el arte podemos seguirnos apropiando de la complejidad y podemos seguirnos apropiando también de nuestra historia para construir eso políticamente, que no sea otra vez una respuesta a una coyuntura y agotado ahí. Ahorita justamente estamos hablando del caso de Bienal de Venecia, del caso de una exposición en Colombia y que estamos viendo como este punto de quiebre, pero me gustaría hablar del caso particular en México, que el año pasado pues tuvimos la exposición de Ana Gallardo, Tembló acá un delirio, y la respuesta fue cancelarla, fundarla a Ana. Y ahorita el MUAC está haciendo una serie de conversatorios para tocar el tema desde diversos puntos de vista, pero yo sí sentí que algo se rompió para mal cuando el MUAC lanzó una carta pidiendo disculpas y mencionaba incluso la palabra extractivismo, o sea, como muy los términos muy tirados al vapor y muy contestar en inmediato a la audiencia, o sea, entiendo, no estaban preparados para esta crisis, lo que tú quieras, pero mi punto de hacer ese comentario es decir, bueno, preguntarnos en qué lugar estamos en México respecto a estos discursos, porque tuvimos un caso en el que más que pareciera que se cuestionaron esos planteamientos, al contrario, recurrimos a un tipo de, no sé si llamarlo censura, pero al menos sí pues, se bajó una pieza. No sé si se le puede llamar censura a eso, pero se quitó una obra de arte que para mí fue impresionante. Yo vi la expo 2 veces con el muro de Ana Gallardo y después llegabas y no existía nada. O sea, para mí fue muy fuerte, así como ya no está ni la puertita que daba camino a la otra cosa. Es como, wow, como si esto no hubiera existido. Yo lo fui a ver solo después de que bajaran la obra y también me impresionó eso, que era como si no hubiese existido. O sea, no había ni una señal de para nada de que eso hubiese podido estar ahí. Y sí fue impresionante. Sí. ¿Cómo lo ves en el caso mexicano? ¿Seguimos como apegadas a este discurso? ¿Podemos corrernos hacia otro lugar? Mire, yo creo que hay un gran riesgo con respecto a la respuesta a la indignación en redes, que es que, bueno, la lógica del algoritmo va a seguir promoviendo la indignación. Aunque de verdad, por favor, yo quisiera que pasara de moda la indignación en redes sociales. Pero la va a seguir promoviendo. Entonces podemos reaccionar de dos maneras. O con una prudencia absoluta, que sería lamentable, y sí lo vimos un poco, justo después de la exposición de Ana Gallardo, como prudencia institucional, miedo a hablar, mejor nos retiramos, mejor que hable del departamento legal, y yo no quisiera dejarle el arte a los abogados, de ninguna institución, perdone. Entonces creo que más bien ahí es la oportunidad para la imaginación y para proponer cosas nuevas. Entonces, ¿cómo articulamos ese momento de indignación en redes que va a suceder pero se va a apagar? Yo lo estuve viendo también muy atento, como a las 2 semanas duró que el MUAC publicara cualquier cosa y hubiese comentarios ahí con respecto a la exposición de Ana Gallardo que pedían desde su deportación hasta yo que sé cuál era la fantasía de castigo de la gente. Porque también hay que pensar en cómo deseamos el castigo, cómo deseamos justamente esa cosa que yo no estoy en el arte para que seamos ni abogados ni policías, estamos en el arte para otra cosa. Sí. Entonces, creo que tendría que ser una oportunidad, y el MUAC quizás lo está demostrando en estas nuevas acciones, de cómo tomar sin miedo esa indignación, cómo tomar también esta manera de articular el descontento político, digamos, con una obra, para traerle eso al museo y seguir con esas conversaciones, que tiene que ver con cosas también muy particulares, como fortalecer la comunicación de un museo, que no significa solo publicar las cédulas de las obras, sino sea de verdad articular una audiencia digital que sea capaz de el museo entonces poder enfrentar y poder abrir puertas cuando un momento como este sucede. No ver el miedo a las crisis de comunicación, sino ver oportunidades allí, que es una parte que a mí en particular me apasiona justo de estos nuevos públicos. Entonces hay una oportunidad para volver a hablar de otra manera. Entonces, si ya entendimos, porque además que era lo paradójico, la articulación de la exposición de Ana Gallardo vino un poco
montada sobre el mismo discurso de desarmar la hegemonía del artista hombre joven masculino, sino desde hablar de la vejez, desde hablar también entonces de cómo enfrentar otras visiones, de traer esta productividad de voces también. Entonces viene un poco desde nuestro mismo discurso, pero en ese momento no satisfizo la necesidad y hubo obviamente, digamos, complejidades éticas al respecto. Pero sin llegar hasta allá, yo creo que entonces es una oportunidad para olvidar la prudencia y para decir más bien es el tiempo de, ahora sí, de la innovación. Es el tiempo de la innovación con respecto al discurso, que no la disrupción, porque la disrupción es como, ya entramos en lenguaje casi que de tech bros. Entonces no vamos a ser disruptivos, pero vamos a traer entonces como la innovación conceptual en las conversaciones y poder quizás también darle espacio al museo, como lo ha sido también desde siempre, para la indignación. En un sentido que no responda a la lógica de las redes, que parece muy fácil buscar qué quiere y la venganza y no sé qué, sino en buscar en decir, bueno, esto está tocando una fibra sensible política de mi país, política de cómo lidiamos con la vejez, de cómo lidiamos con problemas duros como sociedad. Entonces, aprovechemos para tener esta conversación acá, traigamos esta conversación acá, pero eso no tiene que ver tampoco solo justo de Ana Gallardo, sino tiene que ver con la institución del museo, que tiene que ver con los actores, también los activismos sociales, cómo se involucran con el museo. Y en mi caso, yo vengo de un país justamente en el que los museos prácticamente han tenido un cierre técnico. Hay mucha gente que sobrevive en los museos de arte contemporáneo tratando de hacer pequeñas cosas, pero como gestiones, como iniciativas grandes, abandonaron a la producción contemporánea de Venezuela y se quedaron haciendo cosas. Creo que una de las últimas cosas que hizo un gran museo en Caracas fue una exposición de Mafalda, por ejemplo. Entonces, yo viniendo de ahí, a mí me interesa también entender el museo, un museo sobre todo universitario de arte contemporáneo, no como pudiera ser el Museo Colonial Louvre, como el Museo Colonial Prado, sino como un museo que responde a unas lógicas de visibilización y de conexión con una escena que está construido también por nosotros mismos. Entonces, el museo, en este caso el MOAC, a mí no me parece el enemigo, sino tendríamos que construir el museo y todavía está la posibilidad, está allí, hay un equipo de gestión ahí nuevo, también muy prometedor. Entonces, ¿cómo no convertimos al museo en el enemigo y al arte en esta relación con su autonomía ya en una cosa del pasado? Porque lo que nos interesa solo hoy el activismo social, es solo hoy también la condescendencia. Porque yo no quisiera que el arte se transformara en solo el discurso de la condescendencia y de la piedad, sería terrible. Entonces, ¿cómo lo transformamos en el lugar eso de las complejidades? Y Ana Gallardo puso una pregunta compleja. Entonces, bueno, ¿cómo podemos justo tratar de luchar con nuestra propia prudencia como instituciones, como curadores y como artistas que queremos todavía espacios, que queremos todavía financiamientos, para abrazar también estos discursos y no tenerle miedo a esas conversaciones difíciles? Que no digo que sea fácil, es un reto, pero debería ser un espacio para eso, porque pudiésemos ver, entonces sería terrible ver cómo la derecha avanza con un discurso que se siente menos restringido por la moral, por lo correcto o lo incorrecto y conecta mejor con cierta parte de la población, mientras en la izquierda nos regresamos a la prudencia, al miedo o a la piedad y no somos capaces de conectar con una conversación más amplia. A mí eso sí me preocupa. Y el arte podría ser el lugar para eso. Entonces, ¿cómo empezamos a tomar eso para ponerles palabras a estas cosas, a estas conversaciones? Yo creo que sí, que esto que adelanta el MOAC ahorita es una muy buena señal, luego de que yo también lamento muchísimo que se haya tenido que bajar la obra de esa manera y desaparecerla del espacio de exhibición. Pero bueno, también hay presiones internas de política interna de la institución que seguramente no somos capaces de ver. Pero esto sería una buena oportunidad para que, señores en los departamentos legales de los museos y las instituciones de este país de América Latina, las polémicas están ahí, los discursos difíciles están ahí, y más bien traigamos a la gente al museo para atenderlas, para sensibilizarnos y para también atravesar esas emociones a través de un espacio tan generoso como es el de un museo como el MOAC, por ejemplo. Sí, creo que justamente lo que me...
que simplemente sentí feo de leer que reprodujeran las palabras de la audiencia, fue eso, porque era como darle cabida tal cual a la indignación de redes sociales sin cuestionarla, ¿no? Y reproducir las demandas tal cual de nos preocupan las acusaciones de extractivismo. Para mí que hayan utilizado esa palabra que ni siquiera está definido en dónde está el extractivismo fue como lo estás diciendo, porque es el discurso de redes sociales y no le pudiste poner un contrapeso. Ahora ya lo están haciendo, obviamente, que bueno, con la serie de conversaciones que van a lanzar. Y ahorita dijiste algo muy interesante, y de hecho, simplemente esta oración me parece más interesante que todos los textos que se produjeron al respecto de la exposición de Ana Gallardo. Hablaba sobre qué puede hacer un departamento de comunicación de un museo más allá de reproducir una foto de las obras y las cédulas, que ahorita es como la mayoría los están utilizando. Y a lo mucho así cuando se alocaron, pon tú que el MAM, que hace TikToks chistosos de Cuarón visitando el museo como desorientado y como utilizando memes, pero no va más allá del departamento de comunicación de museos. Pero también entiendo por qué muchas veces los museos piensan que su función, y tiene sentido, no es generar consenso, no es decirte cómo tienes que ver las cosas, pero al mismo tiempo, no sé, ¿tú cómo imaginas que podría ser un departamento de comunicación de un museo que pueda hacer frente a, pues, a la indignación de redes, a que ahora las imágenes circulan, pues sobre todo la gente conoce las obras por internet, ¿no? Muy pocas personas pudieron ir a ver la expo. ¿Qué crees? ¿Cómo imaginas un departamento de comunicación de museos pues que esté a la altura de lo que está sucediendo ahora? Yo primero quisiera decir algo, y es que como deseamos que pase cierto momento otra vez de políticas de la identidad del arte contemporáneo, yo quisiera que pasara la moda de los memes como crítica de arte o como política radical de comunicación. ¡Te amo, Torri! Se acabaron, es decir, ya supimos, el meme llegó a su límite crítico también, ahorita lo que hace es circular justamente con la lógica del algoritmo y lo que hace es reforzar lo que supuestamente critica a través de su circulación masiva. Entonces, el meme se agota. Sí. El humor también tiene su límite, a todos nos fascina reírnos y nos encanta, pero el meme, eso, como supuesto retruque crítico, la verdad ya hemos visto que está bastante limitado. Sí. Y un ejemplo de eso es Donald Trump, es decir, y Elon Musk. Ellos descubrieron que convirtiéndose en memes, así mismo podían volverse figuras de poder y de visibilidad. Eso está es muy evidente. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una comunicación más compleja más allá del meme? Es la gran pregunta. y creo que sí, creo que tendría que ver justamente tendría que ver, fíjate, yo creo que es algo muy importante que en la discusión del periodismo también se está teniendo desde hace mucho tiempo, y es entender que en línea se construyen audiencias digitales también. Entonces, ¿cómo construimos tal cual con el cuidado y la dedicación que construimos la audiencia que transita la sala, cómo construimos una audiencia digital también, que tenga que ver eso, cómo conversamos con ella? Nos cuesta muchísimo conversar con la audiencia en redes, cómo también justamente, como tú dices, cuestionamos a la audiencia en redes. En el momento de las funas parece que es imposible, porque en el momento de las funas hay como un acuerdo en lo que está mal y lo que está bien, y lo que se salga de ahí, pues no cabe mucho. Entonces, bueno, como también quizás contenemos las funas y luego abrimos como ese espacio otra vez. Hay momentos de contención, momentos de apertura, momentos de desafío, pero yo creo que tiene que ver con construir esa audiencia de esa manera, y también a veces nos va a pasar por entender esas audiencias y entender que tenemos que hablarles de maneras diferentes. En el caso del MOAC tiene una gran ventaja, que su audiencia es universitaria. Entonces, ¿cómo traemos a la comunidad universitaria, tanto de la UNAM como de otras universidades del país y de la ciudad, a platicar de eso, pero entendiendo los lenguajes con los que está hablando los chicos de pregrado, entendiendo las referencias con las que los están hablando, entendiendo también cómo nos acercamos entonces? Y en esa negociación, que es la curaduría, es una gran negociación entre instituciones, públicos, artistas, trayendo y generando como esos espacios también de comunicación, pero tiene que ver también ahí lamentablemente inversión, es decir, los museos están muy atrapados con un departamento de comunicación que tienen si acaso un community manager, cuando no, es diseñador, community manager, prensa, gestión, y estos son departamentos completos, es decir, tú sabes muy bien, Mary, lo que cuesta, por ejemplo,
hacer un buen streaming. Hacer un buen streaming es costosísimo. Hacer una buena conversación en vivo. Plantear justamente esto que no tiene que ver tampoco con entrar en el NFT o en el metaverso o en la inteligencia artificial, sino con la construcción de la audiencia. Y en cómo invertir eso para que luego también entonces tengamos una audiencia que te defienda. Tengamos una audiencia que conozca el museo, que lo ame, que encuentre ahí espacios de gozo, de felicidad, también de pensamiento. Es decir, no tiene todo por qué hacernos pensar. Los museos son grandes espacios para citas también, por ejemplo. Los museos son grandes espacios para conocer personas. Entonces, ¿cómo plantearlo eso más allá de lo que tiene que hacer a última hora una persona para publicar, para relacionarse también con una tendencia, con un meme, a cómo construir una audiencia desde ahí, cómo traducir los discursos del arte y cómo no tenerle miedo a hablarlos con palabras quizás más simplificadas cuando tratamos de hablarlos en redes, pero cómo empezar a generar todo eso que tiene que ver con fortalecer los departamentos de comunicación a nivel presupuestario, a nivel de condiciones, y empezar entonces, porque en México hay un montón de talento humano que está pensando esas ideas, pero que los museos, de nuevo, la prudencia, el cuidado, el no incomodar, pareciera entonces que hay esa contradicción entre la rigidez institucional, las proyecciones a mediano o largo plazo, los patronatos, los intereses universitarios y políticos, y la capacidad que tiene de verdad de articular entonces esas conversaciones incómodas. Eso sería, yo creo que una oportunidad, que la podemos ver ahí claramente en el caso de Ana Gallardo, y creo que el MOAC se está moviendo hacia ahí, cómo articular la conversación para generar una audiencia. Más allá, o sea, las redes no son solo difusión, las redes son construcciones de audiencia, y que es la curaduría también, sino una negociación de visibilidad para un discurso. ¿Cuál es el discurso del museo? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa poner? ¿Para qué está ahí? Entonces, por eso yo de nuevo creo que su abolición no es lo que a mí me interesa, al menos como escritor y como persona asociada al mundo del arte, sino es ese espacio para decir lo que no podemos decir en otros lugares. El museo también es ese lugar. Ha sido un espacio para poder decir y para poder ver. Por ejemplo, pienso en obras como la de la venezolana Erika Ordós-Goiti, Débora Castillo, Nadia Granados, cosas que no te dicen en la universidad, cosas que no te en el aula de clases, digamos, cosas que no te dice tu mamá y tu papá si son conservadores o si vienen de unas familias religiosas, cosas que no ves en los medios tampoco. El museo es el lugar donde ese discurso que uno no ve en los otros lugares puede aparecer. Por eso digo otra vez que no se agota en la representación. Ahí queremos ver qué pasa, qué es lo que ¿qué es lo que quisiéramos que no pasara? Pues que desapareciera el cuerpo del museo, que desapareciera también la mirada sobre la otra y sobre el otro, porque ahora el artista solo puede hablar de sí mismo y de sí misma. ¿Cómo nos relacionamos con el otro desde la solidaridad, desde la sensibilidad, desde miles de lugares de esa relación se puede construir, pero la tenemos que necesariamente construir porque si no es un arte narcisista, un arte que solo habla de ti mismo, de ti misma, porque yo solo puedo hablar de mí mismo, de mí misma. Pero esas visiones tienen que empezar a generar y lo estamos viendo, por ejemplo, en un país como Venezuela que ha vivido recientemente la crisis migratoria más aguda del continente. Yo he tratado de traer esa conversación de decir, vamos a ver visiones sobre nuestra identidad y sobre la venezolanidad nuevas. Va a haber venezolanos nacidos en Chile que no les guste la arepa, va a haber venezolanos de tercera generación en México que les interesa la identidad vaquera, que nos interesa vestirnos de otra manera, entenderlo de otra manera, y va a ser incómodo para los que se han quedado en Venezuela, como México lo sabe desde hace años, que es un país migrante desde hace décadas. Entonces, bueno, nos interesan esos lugares de distorsiones y de opacidades y de incomodidades, y cómo las articulamos entonces en la institución, sería la pregunta. No hemos hablado sobre tu libro, El Círculo de la Rosa, que ahí está. No sé si se vaya a ver en cámara, pero el libro aquí lo tenemos. No sé, lo podemos traer aquí. O sea, enséñalo, baby, tú. Este es un momento publicitario. Este es un momento publicitario, El Círculo de la Rosa. ¿Nos puedes platicar? El Círculo de la Rosa es a raíz de la obra del artista venezolano Jorge Obregón. ¿Nos puedes platicar más? Sí, Roberto. Roberto, perdón. Pues sí, mira, este libro es un proyecto de investigación que yo tuve en mi cabeza desde Venezuela, que me traje como mucha investigación de archivo y de entrevistas acerca del venezolano Roberto Obregón, que estuvo obsesionado durante toda su vida con la rosa como símbolo
y justamente la transformó, ya yo creo que de símbolo más bien como alfabeto, como a una cosa como a los pétalos, como una especie de alfabeto oculto, que trajo además una idea para Venezuela muy incomprensible de disidencia sexual, de disidencia con el sistema del arte, de inconformidad. Entonces yo tratando como de entender todas estas cosas, me traigo eso a México, yo hago mi maestría acá en artes, y yo empiezo a pasar por un proceso personal que tiene que ver con mi relación con Venezuela. Y es yo sentir que podía estar la posibilidad de yo no regresar a Venezuela, nunca. De yo desconectarme de su historia. De yo tampoco querer ser venezolano, de empezar a querer ser más mexicano que nunca, de entender mi identidad de otro lugar, de separarme de todo eso. Y mientras yo tenía estos conflictos, había gente que me decía, pero tú estás escribiendo un libro sobre arte venezolano, ¿cómo que ya no quieres ser venezolano? Y yo dije, buena pregunta. Entonces empecé como a entender también, a partir de la obra y del archivo de Obregón, que lo que yo quería era escribir otra historia, que no tuviera que ver con la nación, la construcción del arte, con su relación con la nación, la gran artista nacional, sino que tuviese que ver con cómo en mi memoria y en mi imaginación aparecían esos pedazos de Venezuela, cómo los podía juntar, cómo podía no perder mi país, porque empezaba como a reconstruirlo a través de esa relación entre un archivo que yo tenía, una obra que yo tenía y la propia imaginación. Y la propia justo estrategia como más, digamos, experimental de la historia. Entonces yo ahí entendí que a mí me interesaba era, por ejemplo, ficcionar. Entonces, este libro tiene un registro, que es un registro histórico y ensayístico, donde yo cuento la historia de la emergencia de las prácticas conceptuales en Venezuela a partir de Roberto Obregón y su grupo de amigos, que yo además propongo en ese libro que ellos actuaron como un grupo de prácticas conceptuales, aunque nunca se hayan conformado oficialmente. Y además, entonces, viene otro registro, que es el registro de la ficción, que es un guión de un monólogo teatral, una ficción documental basado en el archivo de Obregón, pero en el que yo asumo la voz de Obregón para contar como su vida. También una relación que justamente es bien interesante, porque hablando de la relación de la biografía del artista y si la obra explica el arte, yo creo que no se resuelve algo tan rápido como decir que la vida explica la obra o la obra explica la vida. Al contrario, si nos ponemos a pensar, yo creo que es una relación de una constante tensión. Incluso podemos decir que es una relación sustractiva, que a veces la obra oscurece la vida o la vida complejiza la obra. Entonces es mucho más sofisticado que decir A o B. Y lo que me pasó fue eso, que entendí entonces la ficción, entendí que también el libro, lo escrito, no contenía toda la historia que yo quería contar y por eso quería hacer performance. Entonces entendí que la historia del arte para mí era ese lugar especial donde podía, a través de la ficción, del deseo, de estrategias experimentales que no se agotan en la descripción, en la interpretación y en el documento, construir una historia que me permitiera a mí darle sentido a mi relación con el país, darle sentido a la historia del arte y de para qué nos sirve. Darle sentido también justamente a esta relación con la identidad y con el país. Entonces, a mí al final de un proyecto de investigación lo que se terminó transformando fue casi que en una brújula como metodológica para mí, para contar esas historias, para entender que los archivos, no son lugares donde el documento agota la memoria, no. La memoria está llena también de vacíos, de lagunas, de contradicciones. Entonces, Roberto Obregón fue un personaje también muy complejo, en el que mucha gente tenía visiones muy diferentes de él. Entonces yo entendí que yo no iba a construir una versión objetiva de él, sino que iba a introducir una multiplicidad más sobre él. Entonces ahí aprendí quizás de la manera de él de jugar, porque él tomaba las rosas y los pétalos y los construía así en obras que parecían de nuevo sombras, que parecían letras, que parecían otras cosas. Entonces él agarró la botánica, que es una disciplina de clasificación, y la volvió en una práctica artística, de delirio, de sensibilización, de otra cosa. Entonces a mí me interesaba tomar esa misma estrategia con la historia. Y a mí eso es lo que me interesa como crítico. Pensar entonces justo, no desde la idea como racional o cartesiana, digamos, o incluso moderna, aunque yo sí me paro desde la construcción moderna de la historia del arte, pero construirlo
desde otro lugar donde la ficción también tiene espacio, donde el deseo tiene espacio, donde la vida se relaciona de una manera muy compleja con la obra, donde hay narración, donde hay personajes, donde la gente también lo pueda leer como un juego, pueda divertirse en ello, y no justo tenga que encontrar la idea como esta del conocimiento, ¿no? Para mí, y ha empezado a suceder, yo introduje justamente estas cosas de ficción para que también los chicos que la vieran y las chicas que la leyeran dijeran, bueno, si quiero citar algo de estos sitios, la parte ficcional o la parte histórica, ¿dónde está la verdad de ese texto? ¿Dónde aparece eso? Aquí también tiene toda una propuesta en que las imágenes, yo tomé cosas del archivo y les pedí a amigos artistas que intervinieran en las imágenes o que reinterpretaran las imágenes, pero esas obras, que son obras de arte, están puestas como si fuera registro documental. Entonces está un poco mezclado como esta relación entre historia y ficción que me interesa ahora muchísimo y que tiene que ver con los sentidos, cómo le encontramos sentido. Yo digo que para mí la imaginación le da sentido a la historia y se le da sentido porque yo la escribí desde la distancia. Yo la escribí separado del país, amenazado un poco también por la idea de que yo quizás no iba a regresar, de que quizás eso se tenía que transformarse en algo de mi imaginación, y eso es un reto de las diásporas. Y lo sabe muy bien, por ejemplo, como las diásporas afrodescendientes han reconstruido la historia de África desde otros lugares y no tienen ya nada que ver con la historia que hay ahí. Entonces, esa fue como mi postura política y entender como esas reconstrucciones a partir de ese libro y encontrar para mí también un sentido que yo no tenía y que todavía estoy reconstruyendo, que es cómo complejizo mi identidad desde México, distanciándome desde Venezuela, abrazando cosas de México y entendiendo otros lugares. Ese era un poco como el proyecto y bueno, terminó acá, menos mal que lo logramos. Torri, fue un placer platicar contigo. ¿Y con elote? Y con elote. Bueno, elote platicaste. Está más en posición de esfinge egipcia. Y que yo estoy recordado por la historia de arte clásico, estoy aquí. Estuvo muy padre. Pues muchas gracias, Torri. No, muchísimas gracias a ti. De verdad que es un gusto poder tener la oportunidad de hablar de manera extendida, de platicar. Y bueno, de nuevo, como un gusto también compartir con tu audiencia sobre estos temas que nos apasionan tanto. Pues muchas gracias a todas. Recuerden suscribirse, compartir el video y seguir a Obras de Arte Comentadas y a Torri Villa en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.